a nivel mental. ¿Y equilibrarnos para qué? Véanlo aquí, ahí lo pueden leer, ¿sí? Equilibrarnos para sacar el máximo partido de tus cualidades y tus capacidades. Pero resulta que muchas personas hablamos de cualidades y capacidades y tan siquiera tenemos una lista de cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis capacidades. Tan siquiera nos hemos encargado de darnos cuenta si nosotros sabemos o nos conocemos a nosotros mismos. El segundo punto dice, dar mi mejor versión. Bueno, ¿cómo voy yo a dar mi mejor versión si tan siquiera me conozco? Yo, para dar mi mejor versión como ese ente de una comunidad, yo debo conocerme, debo saber qué es lo que yo puedo ofrecer. Entonces, venir y decir a las autoridades municipales, mire, en esta comunidad, en este distrito, nosotros vamos a ofrecer esto porque tenemos todas estas capacidades. Pero también viene el otro, dice, que es capaz de inspirar a los demás. Yo les pregunto a ustedes, Alonso y don José y amigos, ¿cómo yo puedo inspirar a los demás si yo solamente estoy criticando y estoy siendo la persona negativa que está viendo a ver dónde están haciendo algo malo los demás, los que se visibilizan? Porque nos dicen que hacemos cosas buenas o malas y estamos haciendo algo. Si nunca hacemos nada, nadie va a decir nada. Pero si yo quiero ser parte de la solución, yo me voy a empezar a equilibrar y voy a empezar a ser capaz que a través de mis palabras, mi pensamiento, mis acciones, yo puedo inspirar a otras personas a crecer, a estar equilibrados para poder avanzar. El otro punto es que yo marco la diferencia. Ese es el reto, ese es el propósito del método de equilibrarme. Yo tengo que marcar la diferencia, es decir, yo voy a hacer algo distinto en mi hogar, en mi casa, en mi vida, en mi comunidad, en mi distrito, en mi cantón, para poder empezar a marcar esa diferencia. Y por último, en el propósito dice aquí que vamos a retarnos a ser una leyenda. Oiga qué fuerte esto que estamos hablando, Alonso y José. ¿Cómo hacemos para retarnos para ser verdaderamente una leyenda? ¿Verdad que admiramos algunas leyendas del deporte, algunas leyendas de la política? ¿Verdad que son dignos de admiración y conversamos de ellos y hablamos de lo que hicieron, de lo grande que fueron? Cuando a mí me dicen Michael Jordan, yo digo, wow, una leyenda del básquetbol. O decir Schumacher, una leyenda del automovilismo, ¿verdad que sí? Y todos lo recordamos con placer. Bueno, ¿por qué no podemos ser una leyenda en nuestro cantón, en nuestro hogar, en nuestra comunidad? ¿Por qué solamente hablamos de la persona aquella que siempre se molestó porque los niños estaban jugando, que se molestaba porque no hicieron lo que quería que hiciera, porque no le dieron lo que ella quería, porque el alcalde no dijo lo que ella quería, o no propusieron lo que ellos querían? No, dejemos de ese papel que nosotros estamos muchas veces jugando. Podemos empezar a ser una verdadera leyenda cuando yo empiece a tomar tiempo para mí y yo empiece a equilibrarme y a llegar al punto donde yo aplico estos pasos que estoy dando y donde yo llegue al punto y diga, ¿por qué me tengo que equilibrar?